Muchas gracias. En primer lugar, para abordar este estudio es necesario entender o hacer mención a algún concepto básico, como por ejemplo, qué es la fenología de la superficie terrestre. Pues bien, por fenología de superficie terrestre se entiende el estudio de la dinámica estacional de la vegetación a partir de imágenes de satélite. La fenología de la superficie terrestre se basa generalmente en el análisis de una serie de métricas fenológicas o fenométricas que son extraídas a partir de índices de vegetación. Pues bien, estas fenométricas son métricas con un significado ecológico que pueden ser utilizadas como proxies de la fenofase de primavera y otoño. Estas fenométricas incluyen el inicio de la estación de crecimiento, SOS por sus siglas en inglés, Start of Season, que es una fenométrica que pudiera estar vinculada o que pudiera ser utilizada como proxy de las fenofases de primavera, como por ejemplo la foliación o la floración, el final de la estación de crecimiento, o EOS, por sus siglas en inglés, End of Season, que puede ser utilizada como proxy de las fenofases de otoño, como por ejemplo el cambio de color de las hojas o la caída de las mismas, y finalmente la longitud de la estación de crecimiento, LOS, por sus siglas en inglés, Length of Season, que es una fenométrica que estaría vinculada con la extensión temporal en días del periodo vegetativo anual de las plantas. Pues bien, existen numerosos métodos estadísticos para obtener estas fenométricas. Generalmente estas metodologías se han basado en dos pasos. En primer lugar, en la aplicación de un algoritmo de suavizado para intentar reducir en la medida de lo posible el ruido de esa serie temporal. Y en segundo lugar, en la aplicación de una técnica de extracción de estas fenométricas pues, para obtener esa información. Entre las técnicas más utilizadas son las que se muestran en los gráficos de la diapositiva, que han sido extraídos de una revisión bibliográfica sistemática que hicimos y que publicamos en el año 2021, pues según la cual las funciones logísticas y los filtros de Savinsky-Golay fueron los algoritmos de suavizado más utilizados y los métodos de umbrales y los métodos basados en derivadas fueron las técnicas de extracción más utilizadas para ello. La selección de una metodología concreta, entendiendo por metodología la conjunción de esos dos factores, depende de una serie de factores, valga la redundancia, que están relacionados con las características de los ecosistemas que debemos estudiar. En nuestro caso nos hemos centrado en uno de los ecosistemas forestales más característicos de la región biogeográfica macaronésica, como son los ecosistemas forestales de pino canario. Pues bien, las características de estos ecosistemas hacen que la selección de una metodología específica sea una tarea compleja. ¿Por qué? Pues bien, este ecosistema forestal se encuentra bajo la influencia de condiciones climáticas muy diversas, adaptándose a unas condiciones de precipitación en las que en algunas localizaciones estos pinos canarios se ven pues, afectados por precipitaciones superiores a los 1000 milímetros, con lo cual la presencia de nubes pudiera afectar a la calidad de los datos. También la frecuencia o la presencia, mejor dicho, de aerosoles atmosféricos, especialmente en las zonas costeras, aerosoles marinos, o efectos de la topografía. La distribución de los pinos canarios se da en un rango altitudinal que puede ir desde los 200 metros hasta los 2000, pudiendo alcanzar principalmente en la isla de Tenerife los 2500 e incluso sobrepasarlo. Por tanto, estas características hacen que la selección de una metodología concreta, pues como ya he dicho, sea una tarea compleja. En este sentido, el objetivo de este estudio fue el de comparar 6 metodologías diferentes para estimar las fenométricas en bosques de pino canario a partir de series temporales de alta resolución espacial. Para ello, hemos utilizado dos tipos de datos. En primer lugar, utilizamos la información recogida en el tercer inventario forestal nacional, que nos permitió identificar parcelas monoespecíficas de pino canario, cuya forma de masa no era regular, es decir, los diferentes organismos incluidos dentro de la parcela de observación tenían una edad uniforme y esa parcela además debía cumplir con el criterio de que la cobertura arbórea debería ser superior aproximadamente al 70%. Pues bien, en la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de una parcela que está delimitada por la circunferencia en color rojo, el centro de la misma es el punto rojo,
Y los puntos verdes que aparecen en la imagen serían el centroide de los píxeles, hago un spoiler, Sentinel, que es la imagen son las imágenes que vamos a utilizar, pues serían los centroides de esos píxeles que están incluidos dentro de esa parcela de observación. En este sentido, esta parcela es más o menos homogénea, pues seleccionamos un píxel como representativo de esa parcela. En este caso se seleccionó ese píxel Sentinel. Pues bien, en total, en todo el archipiélago canario, que cumplieran esas condiciones, se seleccionaron 61 parcelas y, por tanto, se generaron series temporales de NDVI de Sentinel-2AB para el periodo comprendido entre enero de 2018 y 2020, las series temporales de esos 61 píxeles a una resolución espacial de 10 metros y con una resolución temporal de 5 días. Pues bien, como he dicho anteriormente, la selección de una metodología específica es una tarea compleja, porque la selección de un algoritmo de suavizado o de una técnica de extracción puede afectar sustancialmente a la fecha tanto del inicio de la estación de crecimiento como del final de la estación de crecimiento. En este estudio hemos aplicado 3 algoritmos de suavizado diferentes, a saber, el filtro de Savinsky-Golay, la función gaussiana asimétrica y la función doble logística. Pues bien, para cada una de las series temporales suavizadas, a cada una de esas series temporales se le aplicaron dos métodos, dos técnicas de extracción de fenométricas diferentes. Una basada en un umbral relativo y la segunda basada en la segunda derivada. Pues bien, en función de la primera, en este caso, el inicio de la estación de crecimiento y el final de la estación de crecimiento se definieron como el momento en el que la trayectoria suavizada, en el que el NDVI suavizado alcanzó el 20% de la amplitud entre el nivel de base, definido como la media entre los mínimos por la izquierda y por la derecha de cada ciclo, y el valor máximo. Y en el caso de la segunda derivada, el inicio de la estación de crecimiento se definió como en el momento en el que el NDVI suavizado coincidió con el primer máximo de la segunda derivada, mientras que el final de la estación de crecimiento se definió como el momento en el que el NDVI suavizado coincidió con el último mínimo relativo de la segunda derivada. Pues bien, entre los principales resultados, pues podemos observar que los 3 algoritmos, la trayectoria fenológica descrita por los 3 algoritmos de suavizado fue muy similar. Los 3 captaron bastante bien el patrón fenológico del pino canario, con unos mínimos en torno a julio-agosto y unos máximos valores máximos en torno a diciembre-enero. Esta trayectoria fenológica, además, es muy similar a la de algunas especies de pino mediterráneo que se puede encontrar en la cuenca del Mediterráneo, como el pino pinaster o Pinus alpensis, Pinus silvestris. A pesar de que son muy similares, sí que es cierto que detectamos en la trayectoria media ciertas divergencias. En ese sentido, pues, atendiendo los ciclos fenológicos completos, el algoritmo de Savinsky-Golay se adaptó más a los valores mínimos y la función doble logística se adaptó más a los valores máximos. En la figura de la izquierda podemos observar un mapa de calor en el que se nos muestra la diferencia en días entre los diferentes métodos de extracción de las fenométricas. El SOS, o inicio de la estación de crecimiento, estaría indicado en la esquina superior izquierda y el final de la estación de crecimiento estaría expresado en la esquina inferior derecha. En este sentido, se puede decir que las diferencias medias entre métodos fue menor en la estimación del inicio de la estación de crecimiento, con una diferencia media de en torno a 11 días, mientras que la diferencia media entre métodos en la estimación del EOS fue inmensamente superior, en torno a 30 días, fue hasta 3 veces superior. En este sentido, las mayores diferencias entre métodos para la estimación del inicio de la estación de crecimiento fue la mostrada por la metodología Savinsky-Golay segunda derivada y Savinsky-Golay umbral, en el caso del inicio, y en el caso del final de la estación de crecimiento, las mayores diferencias las mostraron los métodos Savinsky-Golay segunda derivada, doble logística, umbral. En la figura de la derecha es un diagrama de cajas en el que se muestra la fecha
se usan las fechas del inicio de la estación de crecimiento y el final de la estación de crecimiento para el pino canario de los distintos métodos. Pues bien, aquí podemos observar, en el caso del inicio de la estación de crecimiento, que se hace referencia a la gráfica superior, que la fecha mediana, expresada como la línea horizontal central de cada caja, fue similar en todos los casos. Sí que es cierto que los métodos basados en la segunda derivada las fechas mostraron una mayor variabilidad. En el caso del final de la estación de crecimiento, esa variabilidad fue mucho mayor en todos los métodos. Si bien es cierto que la variabilidad fue también muy superior en los métodos basados en la segunda derivada. Por tanto, de estos dos gráficos podemos obtener dos conclusiones básicas. Una es que la estimación del SOS fue más robusta que la estimación de LEOS y que la estimación a partir de los métodos de umbrales también fue más robusta que las estimaciones basadas en segunda derivada. Finalmente, para concluir, pues bien, la trayectoria fenológica descrita por las técnicas de suavizado fue muy similar, con lo cual no incidiría relevantemente a lo mejor en la selección de una u otra. Las fechas del SOS y el EOS del inicio y el final de la estación de crecimiento experimentaron variaciones notables entre métodos. La estimación del SOS fue más robusta y la estimación basada en umbrales también fue más robusta que la de la segunda derivada. En definitiva, este estudio ha permitido conocer el impacto de diferentes metodologías en la fecha del inicio y el final de la estación de crecimiento, pudiendo contribuir a futuros estudios centrados bien en el pino canario o bien en pinos mediterráneos con patrones fenológicos similares. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Tenemos tiempo para una pregunta rápida o dos rápidas. Habéis trabajado con el IFN3. Sí. ¿No habéis encontrado problemas para la localización precisa de las parcelas del IFN3 No. respecto de la malla teórica? No ha habido problema, no, ha sido relativamente sencillo. Vale, se identificaban bien los puntos de inventario. En este caso, este estudio pertenece a un estudio más global en el que analizamos otras especies y esta fue de las más sencillas. La laurisilva fue un poco más complicada. Me refiero a la geometría, a la localización. No, vale, entonces sí, entonces en ese sentido fue exactamente igual. O sea que fue fácil, no se identificaban complicado. plenamente la localización de la parcela con la cuadrícula kilométrica del... De centímetro. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿No? Venga, muchas gracias.